Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 4 del segundo trimestre en el curso de geometría. Bien, ya hemos trabajado en el último tema, ¿no? Que es congruencia de triángulos. Hemos visto los casos, ¿no? Para poder identificar cuando los triángulos tienen lados y ángulos de la misma medida, no sea el caso lado, ángulo, lado, el caso ala, caso lado, 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 y el cuarto caso que es lado, lado, ángulo, así como los teoremas, teorema de la bisectriz, teorema de mediatriz, en la que se forma un tipo de triángulo isósceles. Esta también actúa como una bisectriz. Además, el teorema de puntos medios, donde se calcula la base media, que es la mitad de su base paralela, ¿no? Su lado paralelo. Todo ello es importante para el desarrollo de los ejercicios. También hemos aplicado triángulos isósceles, triángulos equiláteros y algunas propiedades que ya se han estudiado anteriormente. El día de hoy iniciaremos un nuevo tema que ya involucra a todas estas figuras, sean los triángulos, los cuadriláteros, ¿no? Se trata de los polígonos. El tema que veremos a continuación es polígonos. Polígonos, estas figuras que tienen más de 3 lados, ¿no? Es la unión de puntos no colineales. Y aquí sí tenemos diversas figuras de acuerdo a su número de lados, de acuerdo a su región, ¿no? A su región interior, que ya estudiaremos detalladamente. Primero es una figura geométrica cerrada, ¿no? Que se forma al unir consecutivamente 3 o más puntos no colineales. Los elementos, ¿no? Aquí tenemos vértices, sean A, B, C, D, E, F, lados AB, BC, CD y FA. La notación de este polígono ABCD EF, ángulos interiores alfa, beta, tita, phi, ¿no? También tenemos aquí gamma, y los ángulos exteriores X, Y y Z. Los elementos ya más detallados, vértices A, B, C, D, E, F, G, los lados AB, BC, CD y GA. Algunos elementos asociados, sea diagonal, tenemos AC, AD y AE. Luego están las diagonales medias, que es la unión de puntos medios, por ejemplo, en uno de los lados CD y AG, P y Q. De los ángulos asociados alfa 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, alfa sub 5, alfa sub 6 hasta alfa sub 7. Y finalmente el perímetro, ¿no? Que es la suma de sus lados AB, BC, CD hasta A sub AG, en este caso. Denominación de los polígonos, ¿no? Aquí es importante saber cada uno de los nombres según sus lados de los polígonos, sea un pentágono, ¿no? 5 lados, un nonágono, 9 lados, endecágono, 11 lados, dodecágono, 12, pentadecágono, 15 lados, icoságono, 20 lados, ¿no? Y un polígono de n lados, que ya se llama según los lados que tenga, sea de 13 lados, 21 lados, etc. Clasificación de los polígonos. Tenemos según su región interior.
Están los polígonos convexos y los polígonos cóncavos o no convexos. Un polígono convexo porque sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Además, si trazo una línea, corta a la figura en dos puntos, ¿no? En AB y en DE. Es un polígono convexo. Lo contrario al polígono cóncavo o no convexo es que si trazo una línea, corta a esta en más de dos puntos, en este caso 4 puntos. Y uno de sus ángulos, basta que uno de sus ángulos sea mayor a 180 grados para que se considere como tal. No es polígono cóncavo o polígono no convexo. Luego también tenemos según las medidas de sus ángulos. Está el polígono equilátero, ¿no? El polígono equiángulo. Equilátero, todos sus lados son congruentes, ¿no? Y equiángulo, todos los ángulos serán de la misma medida. Por ejemplo, un polígono equilátero sería un triángulo, ¿no? Aquí podría ser un rombo que tiene todos sus lados congruentes. Polígono equiángulo, un ejemplo sería un rectángulo, sus ángulos de 90 grados. Y también tenemos un polígono regular donde lados y ángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, el cuadrado o el triángulo equilátero, ¿no? Ángulos de 60 grados y lados congruentes. Propiedades generales de un polígono. Número de vértices es igual al número de lados, que es igual al número de ángulos, n, ¿no? Algunas aquí formulitas tenemos, por ejemplo, el número de triángulos formados al unir un punto interior con los vértices es igual n. Número de triángulos formados al unir un punto de uno de los lados con los vértices n-1. Número de triángulos al trazar las diagonales desde un vértice n-3. Número de cuadriláteros al trazar las diagonales medias desde un lado n-1. Número de diagonales trazadas desde un vértice es n-3, la misma fórmula que el número de triángulos desde un vértice. Número total de diagonales es n por n-3 sobre 2. La número 7, número total de diagonales medias trazadas desde un solo lado, que es n-1. Número total de diagonales medias, n por n-1 sobre 2. Estas fórmulas son importantes, más que todos las usaremos allí en el desarrollo de los ejercicios, como la suma de las medidas de los ángulos interiores, que es 180 por n-2, ¿no? Si en este caso n es 6, allí reemplazas 6 menos 2 por 180 y eso te debe dar 720. La suma de los ángulos exteriores para cualquier polígono es 360 grados, ¿no? Desde un triángulo hasta un polígono de n lados. Suma de las medidas es lo mismo de la suma de las medidas de los ángulos centrales, 360 grados. Diagonales trazadas desde vértices consecutivos. Esto es igual. Por ejemplo, dicen 3 vértices, 4 vértices, 5, 6 vértices consecutivos. Este será sub b, b minúscula. D sub b es igual a b por el número de lados menos b más 1 por b más 2 sobre 2. Diagonales trazadas desde k vértices no consecutivos. Esto es igual a k por n menos k por k más 5 sobre 2. K vértices no consecutivos. Propiedades de los polígonos que son equiángulos.
Total de diagonales, bueno, es para todos los polígonos, n por n menos 3 sobre 2, diagonales medias, n por n menos 1 sobre 2. La medida de un ángulo interior, siempre de uno de ellos, sea un ángulo interior, exterior o central, se divide sobre n, sería 180 por n menos 2 sobre n. De un ángulo central, que es lo mismo de un ángulo exterior, 360 grados sobre n, ¿no? Propiedades especiales. Número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de los ángulos interiores. Esto es igual a 2 veces, paréntesis, n menos 2, ¿no? N es el número de lados. Siguiente, número de ángulos llanos a que equivale la suma de la medida de los ángulos interiores. Esto es igual a n menos 2. Máximo número de ángulos interiores agudos de un polígono convexo. Esto es igual a 3. Mínimo número de ángulos interiores obtusos de un polígono convexo. Esto es igual a n menos 3. Es importante tener en cuenta cada uno de ellos, ya que en los ejercicios se nos especificará alguna de estas fórmulas que debemos emplear. A continuación, algunos ejercicios sencillos para ir recordando este tema de polígonos con respecto a esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos polígonos A, B, C, D, C, D, E, F, G son polígonos regulares, calcular X. Si son polígonos regulares, quiere decir que lados y ángulos son congruentes. En este caso se le ha colocado ángulo beta y además su lado CD coincide con el lado de este pentágono, por lo tanto también serán congruentes. Aquí hay un triángulo isósceles, no, estos dos ángulos también serán congruentes, X y X. Entonces aquí se calcula uno de los ángulos, aquí como es un polígono regular, este cuadrilátero, este cuadrado, 90 grados. Y aquí hay que emplear la fórmula, ¿no? Para un ángulo interior que es 180 por n menos 2 sobre n. Se reemplaza, luego ángulo de una vuelta, calculamos W y en ese triángulo sumamos e igualamos a 180 grados. Ahí está, beta se calculó 180 por 4 menos 2 sobre 4, que es 90, y tita es 180 por 5 menos 2 sobre 5. Esto es 108. Luego reemplazamos en el ángulo de una vuelta, que es 360 grados, W más 90 más 108 es igual a 360 y W más 198 igual 360 grados, W igual 162, ¿no? Luego 2X más W es igual a 180 en el triángulo, donde 2X es igual a 18, reemplazando esto, y el valor de X será 9 grados. Siguiente ejercicio, que es casi similar en este, son polígonos regulares, un cuadrado, un pentágono, 90 grados, lados congruentes, X, X, no, aquí se ha colocado porque estos lados coinciden, ¿no? Entonces un triángulo isósceles. Primero se calcula este ángulo interior, que es 180 por n menos 2 sobre n. 180 por 5 menos 2 sobre 5 es 108. Luego 108 menos este ángulo de 90 grados, 18, y en este pequeño triángulo 2x más 18 es 180, 2x es igual a 162 y el valor de x será 81 grados, ¿no? Esta sería mi respuesta. Recuerda, cuando los polígonos son regulares, lados y ángulos son congruentes. Luego calcular uno de sus ángulos interiores, la fórmula 180 por n menos 2, y en un triángulo la suma de estos es igual a 180, ¿no? Allí está la respuesta. Es importante
saber cada una de estas fórmulas, propiedades para resolver correctamente los ejercicios, ¿no?, que se nos plantean en el módulo.